Muchísimas gracias, señor secretario. Es muy placentero para mí darles hoy la bienvenida a la sesión ordinaria de este mes de septiembre del año 2024 en nuestra Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, Achío. Con ocasión del 72º aniversario de vida, o sea, sus 102 años, de nuestro miembro honorario, don Jorge Arias de Greff, nacido el 4 de septiembre de 1922 en esta ciudad de Bogotá, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia en 1947 y gran promotor de la investigación científica en el país, particularmente de la astronomía. Tenemos el gusto de escuchar la evocación que de él realizará nuestra académica de número, doña Inés Arias Arias. Como sabemos, Inés Arias Arias es profesional en Ciencias Políticas y Administración de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Fue docente de Sociología del Desarrollo en la Universidad en la Universidad de París, docente de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad Externado de Colombia. Además, Inés es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y miembro de número de la Sociedad Santanderista de Colombia. En cuanto a nuestra academia, ella fue admitida como miembro en marzo del año 2017. Fue ascendida a miembro correspondiente en junio del año 2017 y promovida a numeraria en junio del año 2023. Asimismo, ella es miembro de nuestra junta directiva. Damos la bienvenida a nuestra miembro Inés Arias Arias para su evocación del ingeniero Jorge Arias de Greff. Adelante, Inés, con su presentación. Tesis. El ser humano es la palabra en el tiempo, con las modificaciones de la vida de cada uno y el transcurrir de las ideologías. Los datos de su vida yo ya relaté algunos. Director de la Universidad Nacional, director del Observatorio Astronómico por 40 años, representante de los profesores, decano de la Facultad de Economía y sobre todo en su hoja de vida lo más importante no es la astronomía, es ser ingeniero civil, esa es su identidad. Entonces, por eso hago énfasis en eso. Bueno, ocupó todos los cargos representativos de la cultura y de la Universidad Nacional de Colombia. Y hago una aclaración, la Universidad Nacional de Colombia es la universidad rectora de la República por decisión igualmente republicana, aunque sea poco conocido este estatuto por propios y extraños. Bueno, la identidad. Su identidad más fuerte es la de ser ingeniero y la de ser parte cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Prefirió su identidad de ingeniero civil y no la de astrónomo otorgada por el contexto académico. Así pues, su desempeño por más de 40 años en el Observatorio Astronómico y por sus cátedras, ponencias en congresos, escritos con las diferentes temáticas. A propósito, perdón, una aclaración. Este es un recorrido de la palabra de Jorge Arias en el tiempo, entonces por eso lo voy a estar citando a él en cosas muy profundas pero muy culturales que nos atañen a todos. Entonces, a propósito de su mundo, Jorge Arias comenta, comillas, nunca el colegio ni la universidad fueron para mí algo extraño. Siempre me sentí en mi mundo, cierra comillas. ¡Qué maravilla! Jorge Arias de Greff en algunos recorridos de su propia palabra. Siendo muy niñito, antes de entrar al colegio a hacer
lo que era el kinder para los chiquitines, su padre les compró a sus hijos una revista española de circulación semanal, Historia de las Naciones, haciéndolas empastar, lo que significaba el gran aprecio por los libros y por su conservación. Era la propiedad de los niños y estaba a su permanente disposición en la biblioteca. La misma casa editorial sacó una geografía sobre los distintos continentes en fascículos. También fueron empastados y colocados en la biblioteca para la constante consulta de los niños. El gimnasio, dice él, el gimnasio moderno, el mejor colegio del mundo. El colegio ofreció esta enseñanza con sus novedosas y científicas prácticas de desarrollar en el niño su propia creatividad. Insisto, la propia, no la de la ideología y cultura, sino de la que el niño en su confianza interna encontraba para desarrollarse. Este método abolía el rol tradicional del maestro, el que transmite. Bien por el contrario, el colegio o escuela era un lugar donde la inteligencia del niño se desarrollaba a través del trabajo libre y como tal elegido por él mismo. El adulto se convertía en esta práctica en un observador. Las excursiones fueron otra dimensión de la libertad y de la experiencia del mundo en su geografía local, en comunidades y en el conocimiento maravilloso del ferrocarril y el del otro transporte, el viviente del coche tirado por caballos. La escritura analítica de los niños. Esto es importantísimo. Otra experiencia maravillosa y muy creativa del gimnasio moderno consistía en que lo experimentado de las excursiones pasaba a otra inusual experiencia, la palabra escrita de autoría de los niños. Y eso podían tener 5 años, eso era su palabra. Composiciones sobre lo observado que pasaba por la vivencia de la escritura analítica de los niños. Otro punto. Los sábados de libros, los domingos de almuerzos y de los contertulios de las horas de la tarde. Julio Carrizosa Valenzuela. En el último año de bachillerato transcurrieron como profesor, otra parte, como profesor, en el último año de bachillerato tuvieron como profesor a Julio Carrizosa Valenzuela, comillas, nos dio un magnífico curso de 6 meses intensivos para preparar a los alumnos que ingresaríamos a ingeniería y así aprobar el riguroso examen de admisión en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Otro recorrido. Del estudiante dibujante de monstruos en la clase de aritmética y de geometría descriptiva en la Universidad Nacional a su nombramiento en el Observatorio Astronómico, director del Observatorio Astronómico. Cuando Jorge llevaba 2 años en la oficina de ingeniería fundada por él y por su amigo Eduardo Moreno, tuvo una oferta de la Universidad Nacional por parte del decano. Te vamos a nombrar profesor y director del Observatorio Astronómico y sin clases para que te dediques al estudio de la biblioteca del observatorio. Bueno, otro punto. Orinoco. Un buen día les comentó a sus padres, mañana me voy para el Orinoco. ¿A qué? No tengo ni idea, pero mañana salgo para el Orinoco. Comillas, el avión anfibio
acuatizó cerca a la boca del Baupés en el lugar de Amiravén. Después acuatizamos en San Carlos, una población venezolana donde existió un fuerte español que estaba en el límite de los dos países y que durante siglos la América del Sur española de la portuguesa pasaba el meridiano por la piedra del Cocuy. Con la dice él, continúa, con la republiqueta llamada Colombia, las cosas en esas regiones fueron diferentes. De los 1000 kilómetros de la orilla izquierda del Amazonas, no nos quedaron sino 100, los del trapecio amazónico, y un presidente nefasto de guerras civiles, de autorización de torturas en Chagres, Panamá, dijo, comillas, ese presidente, ¿para qué nos ocupamos de las regiones amazónicas si los que viven allí no profesan la religión católica ni hablan castellano? No, continúa Jorge. No queda más que decir, sino que Colombia es un país PP, es decir, país pendejo. Bueno, Colombia fue, pasamos a otra parte. Entonces, la empresa de aviación. Colombia fue primera en empresas de aviación. La moderna y eficaz empresa alemana Scarta se estableció en Colombia, pero con la guerra, o sea, mundial, y el real traspaso del Canal de Panamá a los Estados Unidos, desapareció Scarta y se creó Avianca. Otra aparte, almuerzo con Toscanini, comillas. Cuando entramos en el salón, eso fue en Nueva York, vimos 2 mesas, Otto y Tintín, amigo de universidad, entraron los 2. Yo me fui para la otra mesa. Había 2 señoritas cantantes, una de ellas soprano de ópera. Nos quedó un puesto libre en la mesa y un poco más tarde entró Arturo Toscanini. Él se sentó en la mesa donde yo estaba con las 2 señoritas y cuando llevaron el plato fuerte que era pescado, Toscanini, refiriéndose a la señora que nos invitó, dijo, esta señora con la que yo dormí 9 años no aprendió que yo no como pescado y rechazó el plato. Un poco después se fue, pero yo almorcé con Toscanini una vez. Palabra de Jorge, ahí sí. Comisión del quinto centenario. En sesión de la Academia Colombiana de Historia, Jorge y los demás académicos, después de haber oído en demasía a Arciniegas, director de la Academia de Historia, en presencia de la ya nombrada directora del evento, esposa del presidente Gaviria, dijo Jorge, tiene razón el académico Arciniegas, el presidente de la República debe nombrarlo a él y a la pía dama que se prepare para celebrar su anamilenio, cierra comillas. Carcajada general, el secretario levantó la sesión. El antiguo encuentro del investigador con Humboldt Caldas. Caldas tuvo que interrumpir su vida profesional por causa de salud y se dedicó al comercio de, comillas, al comercio de ropas entre Popayán y Santa Fe por la vía de La Plata y de Timaná. Esta decisión es considerada por la cultura del lugar común como triste destino de Caldas. Pero para el investigador, entonces continúo yo, pero para el investigador Arias de Grey es, en su propia palabra, comillas,
Felicísima circunstancia esta. Por el contrario, se veía obligado a desplazarse de un lugar a otro, de modo que el continuo viajar por el país desarrolló en él las magníficas dotes de observador de la naturaleza y de los habitantes. Cierra comillas. Bueno, esto tiene que ver con el diario inédito de Humboldt. Lo publicó en el Ecuador. Quien lo encontró este ecuatoriano en Alemania. Y dice Jorge, pero tenía incontables errores. Por lo tanto, Jorge decide viajar a Berlín para estudiar. Así lo hizo. Un detalle personal de ternura en el recuerdo del niño y del anciano de 102 años. Comillas. A mi papá le regalé una carterita de cuero muy bonita que él usó permanentemente, y a mi mamá una bandejita de té hecha por mí. Uno y otro usaron mis regalos por el resto de sus días. Fin, eso era lo que yo tenía que decir de esa palabra viviente de Jorge Arias en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Inés, por esta interesante evocación que has hecho sobre el ingeniero Jorge Arias de Greiff, que como sabemos actualmente todavía vive sus 102 años.